Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo increíble, muchachos. Hoy vamos a terminar la Casovich. Y tengo pensado hacer un par de cositas más, pero primero que nada vamos a terminar la casa. Como podrán ver, hice un poquito de adelanto de cosas. Traté de buscar un poco más de objetos y todo lo demás para ir acelerando un poco más la construcción de la casa, pero dentro de todo está bien. Decoré un poco adentro, perdónenme que tuve que adelantar bastante, pero así está la parte de adelante de la casa. Bastante bien, la verdad. Fuera de joda, me pasé. Sé que esto había dicho que lo íbamos a hacer dentro de lo que viene siendo la serie misma, pero bueno, son cosas que pasan, pero quedó bonito, ¿no? Díganme la verdad. No me mienten. Bueno, ahora lo que tengo pensado hacer es como la granja un poco de los animales también, no solo de lo de la casa, así que dentro de todo ahora vamos a comenzar de nuevo a lo que viene siendo la construcción. Acá tengo los materiales que agarré un poco para ir adelantando, también agarré un poco más de madera que está dentro de casa. Vamos a terminar lo que viene siendo la entrada esta y ya damos por comienzo ya lo que sigue. Que dentro de todo mucho no es, así que vamos a acelerar bastante, así que ya como podrán ver adelanté bastante, ya camino. Así no tenemos que renegar tanto. Así que vamos bien dentro de todo. Vamos a completar esto de acá. Esto lo tengo que quitar porque ya le pifiamos. Y vamos a hacer una casa increíble. Me parece que tal vez estuve pensando en el hecho de que tal vez no tengamos que hacer una casa un poco más grande, como había dicho en un principio, que íbamos a hacer una casa distinta. Otra casa aparte. Bueno, ahora me salen todo como el orto, la puta madre. Que iba a ser una casa desde cero, porque dentro de lo que cabe, esta me salió bien. Me salió bastante bien la casa esta. Y miren que yo soy el primero en criticar las casas que yo hago, pero dentro de todo está aceptable. Igual ahora tengo pensado, no sé, acá no sé, díganme ustedes qué les parece si poner o no como tipo una especie de baranda o algo por el estilo. Vamos a dejar como el diseño este de piedra ya más clásico, para que quede un poco más señorial. ¿Ves? Ahí. Como que le da un toque distintivo. Esto se lo voy a quitar porque poniendo esto así como que queda mucho mejor. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá y esto acá, ¿ves? Ahí como que ya la casa parece más imponente, más importante. Y ahí ya vamos para arriba y está. Esto se lo voy a... No, sí, esto me parece que se los puede sacar porque como que ocupa espacio el pedo. No, esto no. Este sí. Ahí, eso, ahí está. Y esto lo que podemos hacer, ¿sabes qué es? Romper esto. Son tres, ¿no? ¿Dónde dejé? Acá. Bien, vamos a hacer un par de escaleras más. También tenía pensado que si llegábamos con el tiempo a hacer cosas, ¿cómo se llama esto? El pico de diamante ya. Y ya dejar todo preparado para el siguiente capítulo para empezar a explorar de nuevo. Y hacer lo que viene siendo la cosa. El portal al Nether. Ya de una vez la cosa, qué pelotudo. Ya comenzar de una vez por todas con el portal al Nether. Y ya mejorar un poco nuestro equipamiento porque estamos medio en lo que viene siendo en la B. Ahí está. Y ahí como cambia un poco la construcción con solo toquetear un par de cosas y ya alterar levemente lo que viene siendo las perspectivas y los diseños de todo lo demás, ¿no? Y ahí, perfecto, ya quedó. Y acá podríamos dejar como ciertas cosas. A ver si queda lindo. Si no, se quita. No, esto no. 6, 6 y 6. Bien. A ver ahora. Ah, he de decir que ya estoy empezando a hacer cosas nuevas, por decirlo así. Tuve que volver a practicar lo que vienen siendo las... Uy, no, eso no. Las miniaturas y todo lo demás, porque para quienes no lo sepan, yo sé hacer miniaturas de Minecraft, pero algo que normalmente yo no digo es que me dan terrible fiaca hacerlas como tal. Ahí tiene un aire, tiene un aire. Inclusive te podría decir que se le podría quitar un nivel más y quedaría. Pero yo creo que ahí está. Y poner luz y luz en cada lado. Bien. Esto es lo que lo tenemos ahí. Vamos a hacer el techo ya de una vez por todas.
Y vamos a comenzar un poco con la construcción de lo que viene siendo la cosa. Vamos a separar esto de nuevo. Tuki. Tuki y... Tuki. Uy, qué hijo de puta. Ahí está. Vamos a hacer esto así. Ah, bueno, me paso de pelotudo yo también, la puta madre. Y creo que ya con esto llegamos. Vean la escalera, cómo le hice todo lo demás. Como que me adelanté un poquito a lo que supuestamente íbamos a hacer, pero bueno. Es preferible dejar esto un poco más acomodado y más detallado que otras cosas, porque si no, imagínense tener que hacer todo esto en el video como pasó con el capítulo 3, que el capítulo 3 fue bastante light. Pero dentro de todo, estuvo lindo. Lástima lo del audio y todo lo demás. Ahora estoy implementando una nueva forma para dejar el audio, que capaz ustedes no lo lleguen a notar, pero va a haber una forma distinta. Estoy usando otro programa aparte que me va a reconocer lo que viene siendo el audio. Espero que se note porque si no me pego un tiro. Porque no sé qué pasa que OBS a veces me detecta el audio, otras veces sí, otras veces no. Pero bueno, es algo bastante raro la verdad. Y ahora lo peor de todo, como hoy estoy grabando el mismo video de hoy, el mismo día, y un poco tarde, tengo que grabar como un capítulo doble, por decirlo así, el día de hoy. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahora como que tiene un poquito más de pinta, de preciosura esto. Esto acá así, todo más bonito. Mira, esto tengo pensado dejarlo en otro lado. Porque acá en un futuro tengo pensado o hacer el coso de los encantamientos. Y acá una barra tipo para las pociones y todo lo demás. Así que por el momento esto lo vamos a dejar acá. Acá hay poca luz, así que igualmente eso en un futuro lo vamos... No, ¿sabes qué? Ya que tengo esto, vamos a hacer lo siguiente. Dos acá. Ahí. Y esto lo vamos a ir decorando de a poco. Oh, qué listo que sos, Goku. Ya dejamos varias por las dudas. Y ahí, ¿ves? Perfecto. Y acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, quitar esta, por ejemplo, para poner un poquito más de luz. Esta. Y la que está acá al inicio. Vamos a agarrar esto rápido que tengo bastante hierro. Vamos a agarrar uno, dos, perfecto. Uno de carbón. Y creo que todavía tengo un par de palos. Vamos a dividir esto, vamos a dividir esto de nuevo y dividimos esto de nuevo. Ahí está, perfecto. Vamos a agarrar esto. Ah, también como podrán ver, me olvidé de avisarles de que tenemos shaders. Tenemos nuevamente el zoom, todo lo demás para de una vez ya por todas tener un poco más bonito todo esto. Para que no parezca tan feo a la hora de jugar. Puedo hacer craftearme el tocadisco ya, mira vos. ¿Dónde mierda está? Acá, una, dos. Perfecto. Esto dejamos una acá. Mira qué lindo. Ah, tenemos la luz coso, joya. Y es ahí, ¿ves? No queda del todo bien, sino algo que se puede hacer es como dejar... Ya sé qué podemos hacer, pero no sé si yo con el hierro... Hay que ir adaptándonos a la situación. Una, dos, tres. ¿Llega a funcar esto? Es buenísima la idea que acabo de tener. Buenísima. Vamos a quitar esto. Decime que esto no se me rompe. Sí, se me rompe, pero no pasa nada porque hacemos esto así y esto así y... Mirá, amigos. La verdad que yo para estas cosas sirvo. Poco, pero sirvo. Mirá. Oh, como una linternita, qué cheto. Bien. Acá tengo lo siguiente, porque pasa lo siguiente. Ustedes no se dan cuenta, pero descubrí... Para lo que los programas que estoy usando para hacer las miniaturas, yo uso un mundo aparte de esto. Igual, en el último capítulo también descubrí que hay un bosque de roble oscuro muy cerca de acá. Yo tengo que escanear cada tanto el mundo para hacer las copias de seguridad y todo lo demás. Y si tengo que hacer una miniatura, como que chusmeo desde ahí. Ya que estamos acá, vamos a adelantar esto y vamos a hacer ya el pico de diamante. Ya tenemos el pico de diamante, ya tenemos un poco lo que viene siendo la casa. Vamos a llevar esto y lo que podría ser es una cama. Una cama para ya tener prediseñado algo ya. De acá.
Creo que ya lo guardé, ¿no? Sí, guardé casi todo. Pero esto ya por el momento no lo vamos a usar. No, esto no. Esto lo vamos a dejar acá. Y creo que puedo hacer losas con esto, a ver. Sí, puedo hacer un par. Me haría otra cama más. A ver. La cama iría acá. Joya. Esto lo rompemos. Tengo pensado hacerla acá o acá. Sí, acá yo diría, ¿no? Igual, de última, después esto se cambia, muchachos. Ustedes saben que si veo que tardo mucho con estas cosas, es como que prefiero hacerle un cambio antes de que lleguen y vean ustedes todo esto y no tengan que renegar tanto ustedes. Corte así, así. Y que esto vaya para arriba. Tiki, 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 tiki. Y esto me parece que lo voy a tener que achicar porque esto no me queda. ¿Qué les parece? Así como que un poquito más señorial todo esto. Más, más bonito. Ah, claro que fuera de joda estoy usando el programa aparte y después eso, si llega a escucharse mal, ya está todo lejos de mis posibilidades, muchachos. Hasta acá llegué yo. Hasta aquí he llegado. Ahí, ahí y ahí. ¿Ven? Ahora como que está un poco más completa la cama, Tuki. Es como que quedó medio fea, pero lo importante... Lo hubiera hecho acá, boludo, ahora que lo pienso. Lo hubiera hecho acá. Que pelotudo, me hubiera quedado mejor. Vamos a romperlo rápido. Esto es lo que pasa cuando no sabes más o menos cómo hacer las construcciones, pero no pasa nada, muchachos. ¿Saben por qué? Roma no se construyó en un día. Y como esto es salida directa para acá y acá va a ir otra cosa, esto va a estar acá, esto va a estar acá, esto acá, tuki, 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 y acá, joya. Esto acá y esto acá. Esto hasta que... Espera, a ver, vamos a hacer lo siguiente, como que acá no pasó nada. Vamos a romper esto y esto. Vamos a romper el techo este. De última, el techo es lo que menos se ven en las casas. ¿Ven? Ahí como que queda totalmente distinto. Y queda más... queda mucho mejor. Esto acá. Igual es como que el piso el techo tenía pensado hacerlo un poco más arriba. Así que igual, esto para que vean ustedes ahí un poquito la decoración y todo lo demás. De última, saben que esto yo lo termino cambiando para no tener que hacer tan largos los videos. Esto acá, esto acá, esto acá. A ver, quitamos todo esto. Acá estaría bueno como dejar varias estanterías para las armaduras y todo lo demás. Se me rompió el pico. Fua, no me duró nada, boludo. Fuera de joda, creo que es el pico que menos me duró a lo largo de toda la serie. Bueno, igual creo que es el pico que estoy usando yo para construir y hacer todo lo demás. Ahí está. Vamos a poner esto. No. Esto y esto acá, esto y esto acá, esto y esto acá, esto y esto acá. Pues este y este acá. Acá iría otra cama. Y después creo que esto se lo podría sacar. Sí, igual, después el techo lo vamos a agrandar un poco más, no se preocupen, muchachos. El techo lo voy a poner un bloque puro arriba. Ahora lo hice así para que se vea un poco más lo que viene siendo la decoración. Tuki, tuki, tuki. Me quedé sin cosa. Ah, no, llego de casualidad, boludo. Llego. Ahí está. Yo encima que me había adelantado, boludo, y después voy a terminar cambiando todo. Es lo que pasa cuando uno es indeciso. Encima tenía casi todo preparado, boludo. Es como que, eso ahí. Y eso ahí, ¿ves? Ahí está. Mira, hasta que podría casi que poner algo acá para alumbrar. Acá está, ¿sabes qué estaría bueno poner? Tipo, esto así como una mesita de luz. Y ahí iría la otra cama que vamos a tratar de hacer ahora, pero la vamos a dejar un poquito más adelante. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos bastantes cosas hechas ahora de la casa. El techo se puede terminar... Uy, no, acá no. El techo se puede terminar lo que viene siendo enseguida, así que no hay nada de qué preocuparse por ahora. Vamos a ordenar un poco los cofres que desarmé todo ahora medio rápido. No, esto no. Esto lo dejamos acá. A ver, ¿dónde estás? Esto acá. Ah, todavía no lo puse. No, en la mesa crafteo. No, todavía no lo pusieron, boludo. Espera, a ver.
Lanza de oro, arco. Me estaría faltando algo. Y no puede... ¿Necesito más hilo? No puede ser que necesito más hilo, la puta madre. Es como que no estaba preparado para esta decisión. A ver si agarro plumas. A ver, tiene que estar por acá. Cuerdas, ¿qué necesito? Ah, sí, hilo solo, bien. No, entonces mejor. Vamos a dejar esto. Y bueno, esto no pasa nada si me lo llevo. Lo tenemos en mano, es como que un plusito. Vamos a buscar un par de arañas antes de que se termine la noche. Miren cómo quedó esto. Le hice unas pequeñas modificaciones. Ya literalmente no vamos a necesitar tanto renegar con la comida y todo lo demás. Tengo que hacerme el pico. Necesitamos, creo que, una o dos arañas. Y ya tenemos... ¿Listo? Una araña, la que te engaña. El pollo negro. The Black Chicken. No puede ser, boludo, que ahora... ahora que necesito una araña no voy a encontrar ninguna. Eso es lo más curioso. Encima yo... Algo que me está pasando ahora con el audio, boludo, que ustedes tal vez no se den cuenta. O sí se den cuenta. Es que yo me olvido que mi micrófono es unidireccional. Si yo me voy por acá, ustedes no me escuchan de la misma forma. Una araña. ¿Dónde? Acá, pollo. Uy. No, me dio un ojo, pero me sirve. Así que dentro de todo... Eso es lava. Hay chanchito, hay de todo un poco, así que vamos a tratar de ir por varios animales, así ya vamos descartando bastantes cosas. Lo único que tengo que decir es que espero que no spawnen tanto los bichos estos que no me salen el nombre. Eso, esto necesito. No me olvidé el agua, qué pajero. Araña, 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 araña. Bien, ahora que... ¡Ay, eso era lo que decía, corre! Espera. Bueno, como podrán ver ahí tengo el coso de grabación. Voy aprovechando un poco, ya que me sigue este. Para grabar y tratar de sacar una captura al menos dentro de esto. Listo. Ya tenemos una parte de la miniatura. Sí, gente. Ahora las miniaturas son más profesionales. Esto tendría que haberme aprovechado y mientras estaba jugando y ir grabando, boludo. Es como que ya para el próximo capítulo, que es 20 minutos. Una araña, la puta madre. No puede ser que no haya aparecido ni una araña. Ni una araña. No puede ser. Siempre que aparecen arañas y ahora no aparezca ninguna es como algo totalmente absurdo. Fuera de juego. Bueno, ahora que estamos, ya terminamos esa parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desbloquear, vamos a liberar esta parte de acá arriba. No, igual, qué raro, ni una araña, una sola nomás vi. Vamos a tratar de adelantar un poco. Mira qué lindo que deja el agua el shader este. Adelantar un poco más las construcciones de acá para ver qué onda. Así que bien, volvemos acá de nuevo. Hilo tengo, me falta uno solo, boludo. Uno solo de hilo. A ver, yo diría de... dejarla por acá más o menos a la construcción. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a tratar de traer un poco de cada animal para que quede un poco más bonito. Tengo pensado hacer el mismo tipo de construcción que hicimos ahí, pero un poco más... Uy, un poco más amplio. Pero no sé si usar la madera... Vamos a usar esta madera. Vamos a hacer un mix de maderas. Ya que tenemos varias maderas. Vamos a agarrar la mitad de esto. La mitad de esto. Ahí está. 14. La vamos a hacer. La mitad de esto no. La mitad de esto. Perfecto. Y lo vamos a hacer. Bien. Tenemos la pala. Tenemos esto. Me voy a hacer ya de antemano el pico. Pico. Hierro. No. Abajo. Dos. Vamos a hacer dos picos. Porque yo me conozco, boludo. Vamos a poner esto de nuevo. Listo. Dos picos de hierro. Esto lo dejamos acá. La otra pala la dejamos acá. Y esto acá. Esto lo tengo que dejar a mano. Siempre con un poco de agua, boludo. Siempre con un poco de agua. ¿Por qué? Porque yo soy medio especial.
Y esto, mira, hasta que le podría poner acá como florecitas para decorar un poco más la entrada. Así que bueno, acá iría como la base de la construcción para que quede bastante amplia. No, tengo pensado hacer lo siguiente, como hacer un mix de animales o dejar ahí un entorno básico. Bien, vamos a madera de roble oscuro. Tengo pensado hacer primero con, no sé. Vamos a ver una forma, con los troncos y después cómo queda. Vamos a poner acá 1. Vamos a sacar el 1, 2, 3. Vamos a dejar 3. No, yo diría que hasta que uno más para que entre un poco más de espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ves. Como de este diámetro para cada... No, uy. Como que apuntar no es lo mío, boludo. El H está acá. Y ahí ya es como que sería la primera parte, que son 1, 2, 3, 4. Acá hay 1, 2, 3, 4. Otro acá. Otro acá. Acá va a haber una separación y acá 1, 2, 3, 4. Separación acá, bien. De paso también vamos a ir quitando un poco esto para ir liberando zona. Qué bueno que tengo doble pala, boludo. Fuera de joda. Ah, capaz una vez que termine este capítulo vaya y busque otra cueva porque verdaderamente la cueva que tenemos acá abajo de casa está muy que bastante bugueada, fuera de joda. Literalmente creo que en cualquier momento se vuelve a buguear todo y tengo que renegar con eso. Así que es preferible dejarlo todo de una forma un poco más tranquila. Estoy haciendo una base. Me estoy guiando de algo que vi, pero como saben, yo lo hago a mi forma. Yo, por ejemplo, no tengo idea para hacer una estructura, pero lo que mejor me sale es tratar de adaptarlo a una forma a la cual yo ya estoy acostumbrado de hacer. Normalmente van a ver casi todos mis tipos de construcciones que las bases son o madera, piedra o diorita, dependiendo del texture pack que esté utilizando. Porque, por ejemplo, en este texture pack, la diorita es bastante buena. Una vez que termine, les prometo que les voy a dejar la descripción del texture pack que estoy utilizando, si no me olvido. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta acá, esta acá, esta acá, esta acá. Después tuki, tuki, tuki. No. Así, bien. Me parece que me voy a quedar corto. Sí, me parece que me voy a quedar un poquito corto. Tuki, tuki, tuki. Y ahí después ahí todo cosa. No, acá como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No pasa nada, tenemos un montón de árboles de abeto por acá. Para cortar un poco todo roble y coso. Me parece que tal vez en este mundo no llegue a utilizar tanto el roble oscuro porque no me convence el diseño. Fuera de joda creo que se ve horrible en esta cosa. En este texture pack. Creo que es la única madera que verdaderamente por primera vez después de tanto tiempo no me guste su diseño. Capaz cambie todo lo contrario en la forma de valla sea mucho mejor, pero hasta el momento no me está convenciendo. Antes que nada, díganme qué es lo que quieren que hagamos en el próximo capítulo. Así no solo vamos y jugamos todo de una forma. No sé, capaz quieren más exploración o otro aspecto más rebuscado o algo por el estilo. Ahí ves. Para que entren como de a poquito. Igualmente es como que no se termina llenando esto porque ahora se va a terminar de ampliar todo por este lado. Tengo pensado ahora hacer la típica de quitarle el coso este y dejarlo ya más corte así. Epa, tiene buena forma. Me gustó. Listo. Me convenció. Me convenció casi que a la primera. Vamos a romperlo de acá. Vamos a romper esto. Desde que pusieron esto en Minecraft, creo que soy el primero en que más le gustó este diseño, boludo. Fuera de joda. Vamos a ver cómo son las vallas. Capaz sean unas vallas bastante entretenidas. Claro, unas vallas van a ser re entretenidas, claro. Perdón, gente, si en algunos momentos me ven hablando solo es que... Déjenme, estoy en mi lugar seguro. Opa, tienen pinta de cosa de granja, me gustaron, me gustaron. Me gustaron, tienen pinta.
Sí, boludo, a ver el diseño. Sí, son mejores que esta. Tienen pinta de granja establo de verdad. A ver. Podremos hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y acá, ya que la mitad va a estar entre estas dos, vamos a dejarlo por acá. Y por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. No, este sí lo vamos a sacar de nuevo. No, y vamos a dejar estas dos. Ahí está. Sí, estaba haciendo bien, estaba haciendo bien. Estaba perfecto. Igualmente, me está gustando cómo está quedando verdaderamente. Igual, no he de decir que tengo la imagen acá, pero fuera de joda es totalmente distinto a lo que lo estoy haciendo yo. Lo único que estaría viendo es que a Minecraft lo único que le falta agregar, boludo, es las diferentes fogatas. Una fogata de cada color nomás le falta poner. Ahí está, vamos a poner esto acá, perfecto. Yo sabía que para algo iba a terminar utilizando me quedé sin cosa. Ah, y acá hay un mini generador de piedra, no es nada importante, pero fue lo que tuve que usar para terminar de hacer la casa. Vamos a agarrar esto acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Vamos a agarrar... ¿Dónde estás? Esta. Y como esta... Uy, hijo de puta. No, sí, mira. De establo de verdad tienen forma, boludo. No, increíble. La verdad, me encantaron. Ahí está, mirá, boludo. Qué bien quedó, la verdad. Me sorprendieron. Vamos a dejar esto acá. Tengo que hacer bastante. Lo único que no me convence es como que se abren para un lado. Como que fueron... Las texturas fueron diseñadas para hacerse de una forma. Vamos a agarrar la mitad de esto. Vamos ahí, es acá. Vamos a dejar otra acá. Vamos a quitar esto. Me olvidé cómo se hacía. Ahí está, vamos a agarrar un poco más. Y vamos a ver para cuánto nos alcanza. Se estarán preguntando, ¿por qué no hago de más? Simple, si llego a hacer de más, tengo que ir de nuevo hasta el bosque oscuro que está por allá. Y encima estamos cerca de una selva, lo peor de todo. Y encima yo me olvido las coordenadas. ¿Vieron que de los primeros capítulos supuestamente había guardado las coordenadas? Bueno, ya no están más esas coordenadas. Ya no están más. 18. Vamos a agarrar esto. Vamos a completar el último. ¿Dónde estás? Vamos a poner esto acá. Y perfecto, bien. Ya hay bastante. Voy a tener que hacerle un par de luces. Vamos a dejar esto acá. Y creo que ahí estaría, a ver. Acá, dos puertitas por acá. Ahí. Es algo sencillo, pero igual de a poquito va agarrando forma. Así que ustedes no se preocupen. Voy a bajar un cacho. Ahí está, como que tiene un poco más de forma. Lo elevaría un poquito más para empezar a hacerle ya como el diseño del techo. Para que tenga un poco más de forma. Y que no sea tan simplón. Sí, yo creo que un techito más. Me cago, pasé toda cosa. Un techito más, a ver. Vamos a buscar un poco más, que igual tenemos acá bastante cerca. Perfecto. Qué bueno que antes de iniciar el coso agarré bastante de esto. Ahora es que una vez que termine esto tengo que escuchar todo esto de nuevo y grabar de golpe el siguiente capítulo. Así que no va a pasar nada.
Voy a tratar de mantener el mismo tono de voz porque estoy viendo que se está escuchando bastante bien en comparación de otras veces. Ahí está, y ahí está, joya. Vamos a transformar esto. Estaría bueno que nos den la corteza esto como tal. Y tener otro tipo de combustible, porque es como que ya le estás quitando la corteza al árbol, pero como que no termina dando nada después. Uy, no, era para arriba. ¿Dónde está? Acá. Joya. No, vamos por acá. Uy. Tuki. Tuki. Joya. Seguimos por acá. Ahí está, joya. Utilizamos casi todo. Perfecto. Hasta que casi que podría alargarlo un poquito más. Pero como vamos a hacer algo, entre comillas, mixto entre todo lo que hay, no pasa nada. Vamos a dormir. Me quedó esto por las dudas. Ah, no, tengo bastante. Creo que llegamos a hacer ahora rápido la parte que yo le decía del techo. Y ya lo completamos y queda un poco mejor y no tan fiero. Vamos a dejar todo esto acá. Y yo esto. Dejamos la piedra. Tengo el pico, sí, tengo los dos. Así que bien, dentro de todo vamos bien. Acá como que quedó bastante tristongo. Acá podemos terminar un poco más. Así que bien, vamos a cortar todo esto rápido. Y de última lo que vamos a hacer es reemplazarlo y dejarlo como coso. ¿Cuánto vamos? Ah, vamos bien, igual. Tengo que recortar un poco de tiempo. Así que bueno, gente, vamos a hacer esto medianamente rápido. Capaz no haga muchos cortes en esta serie, como dije en su momento. Para no ser el tipo de edición que ya está plagada a YouTube. Como yo le dije en su momento, esto va a ser como el tipo de videos viejos de antes. ¿Puede ser que no me sirvan a mí? Sí, probablemente. Pero como esto es el canal secundario y no el principal, mucho no me molesta. Es como que es... Como dice el título, las cintas. Bueno, como dice el título del canal, mejor dicho, las cintas de Febrius. Va a ser algo más tranquilo, sin tanto problema. Ahora voy a tratar de ver el video lo antes posible y ya... No, ya me rompió. Ya me rompió. A ver, vamos a subir rápido esto. Bien. Y esto, para que quede bien, tiene que estar acá, ¿no? Ah, igual esto no va a ser tan complicado porque se le va a tener que hacer una cosa. ¿Cómo se llama esto? Un aumento en el piso y ya fue. Mira, y me sobra madera, boludo. Me sobra madera. Qué buena optimización, boludo. Acá nosotros optimizamos todo. Aunque no querramos. ¿Listo? ¿Dónde? No, agarré la piedra. Qué mamerto. Ya que estamos... Sí, vamos a agarrar hierro. 3. Estamos haciendo... No sé por qué sigo haciendo hierro si tranquilamente puedo hacer de cobre, que es lo que tengo más para no gastar tanto. Pero bueno. Ustedes vieron que yo optimizo el tiempo cada X siglo. Ahí está. Ahora lo que podemos hacer es esto. Que está acá. Ponerlo acá y esto ahí. Joya, ¿ven? Y acá como poner una especie de coso. No tengo más madera. ¿Ves como que ahora quedó la casa un poco más hogareña? No, la piedra la tengo fuera. La piedra la tenemos acá. Vamos a agarrar, creo que con esto llegamos. Y tenemos una linda miniatura dentro de todo. ¿Qué tengo que hacer yo ahora, XD? Esta joya. La casa quedó como con un sombrerito. No, igual, capaz esto se lo quitemos.
Para que quede el techo un poco más alto. Bien. Sí, se lo vamos a quitar ahora rápido. Porque dentro de todo, si hubiera hecho el techo bien, yo ya desde un inicio no tendríamos que renegar tanto, por decirlo así. Pero como que yo le pifié un poco bastante. Ahora tengo que tratar de lograr de no pifiarle a ninguna tecla o algo por el estilo. Porque si no, estoy en la B. Es como que no tiene nada que ver el audio con esto. Bien. Ahí, 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 ahí. Y ya casi terminamos, vamos todavía. Vamos a tratar de hacer ahora la parte del techo lo más rápido posible y ya lo damos por concluido. Ahí está, joya. Vamos a completar todo esto. Acá lo que se podría hacer es como que podría quitar esto y tratar de ponerle un tipo de cosa, ¿cómo se llama esto? Un espejo hacia arriba para que entre un poco más de luz. Una perspectiva distinta. Qué bueno que esto no tiene lógica, boludo. Imagínate si se te puede inundar la casa, cosas así por el estilo. Sería un dolor de huevos terrible. Bueno, ahora por ejemplo voy a tratar de ir un poco más a la mina y hacer un poco más de cosas en el capítulo ahora que viene. Porque tenemos muy pocas cosas, la verdad. Está bien que es el capítulo 5, pero yo en el capítulo 5 traté de adelantar bastantes cosas y se notó. Bien, vamos a completar esta parte. Y esta parte de adentro como que la vamos a dejar como un poquito más para adelante para ver qué hacemos. Pero acá ya, esta zona ya está casi hecha del todo. Vamos a dejar esto acá, no, esto acá, esto acá. Y creo que el tronco de madera acá, esto acá y esto lo vamos a dejar ahí. Más o menos ya un poco más acomodado. El lingote de hierro lo vamos a dejar en el lugar porque me faltaron cosas. Vamos a agarrar todo esto, vamos a tirarlo y vamos a por la madera. Capaz, miren, para hacer el contraste vamos a terminar de usar... Sí, vamos a usarlo todo y ya fue. Usar todo esto. Ahí, bastante. Vamos a tratar de seguir el mismo... Ahí. El mismo diseño que hicimos con el coso este. Y después esto, las decoraciones finales como que lo vamos a dejar un poco más. A ver. Esto acá. Y acá, bien. Voy a agarrar esto. Ah, listo. Ya teníamos. Joya. Voy a tratar de dejar lo máximo posible presentable el coso este. El cofre. Necesitamos un par bastante. Y ahí, creería que con eso estamos ready. Estamos ready para la disco. No, más arriba. Como que me parece que me pasé un poco con la perspectiva que quería dar yo. A ver, sí, a ver. Creo que desde acá... Bueno, si también le pifeo así, boludo. Vamos. Vamos todavía. Ahí me salió, guacho. Bien. Me está queriendo... Me está no queriendo salir, mejor dicho. Ahí está. Esto acá. Esto acá. Me olvido que no puedo saltar esto. Vamos a dejar esto acá. Y ya de acá vamos a tratar de hacerlo un poco más. Va a ser todo derecho. Todo derecho. Ya tal vez off stream. Off stream, nada que ver. Fuera de acá. Me encargue de traer a los animales poco a poco. O capaz lo dejamos para mañana. Así medio rápido. Y digo, bueno, acá están los animales. Y los traigo de una. Porque no tengo nai. Nai de nai. Acá. Acá. Uy, me faltó uno, la puta madre. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner...
Me vuelvo para acá. Bloque acá y... Ahí está. Bloque acá. Y ya a partir de acá... Después de la siguiente va a ser todo recto. Me parece que no llegué... No llego... Llego re justo. Ah, no, me faltaban dos. Bien. Quiere decir que calculé todo como el orto. Sí, calculé todo como el orto. Me encanta, boludo. Vamos a poner esto acá. A ver si le invoco. Esto acá. Esto acá. Y ahí está. Todo tiki, 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 tiki. Vamos. Sin miedo. Sin miedo. Dale que se puede. Dame tu cosita. Ay, ay, ay. Si le invoco es mejor. Y vamos a tratar de ponerle un poco de luz. Así esto tiene un poco de diseño. Un poco de amor por los animales. Esto me parece que acá la cagué. A ver. Sí, un poco bastante, pero bueno, no es nada que en postproducción no se pueda arreglar. Todo se puede arreglar en postproducción, muchachos, todo. No hay nada que no se pueda arreglar postproducción. Ahí está, perfecto. Bien. Me acabo de dar cuenta que me gasté todo. Bien, no pasa nada si me gasté todo. De última, como mañana vamos a explorar y vamos a agarrar, va a ser episodio de cueva. Mañana va a ser un video de puro cortes el video de mañana. Fuera de joda, para buscar una cueva como la gente. Eso, y bien. Ahí estaría, por decirlo así, la cueva. Vamos a poner una antorcha en cada lado. Una antorcha acá. Otra acá. Otra acá. Bien. Y ahora para hacerle las decoraciones finales, para que quede un poco más bonito todo. Para lo poco que logramos hacer ahora. Y eso que tenía todo preparado, boludo. Imagínate si no tenía nada preparado. O yo me organizo como el culo, que también puede ser muy probable. O... para lo que viene siendo la decoración yo no sirvo también. También. Un poquito de hojas acá. Hojitas. Hojitas. Igual esto aclaro que lo vamos a terminar sacando un poco más. Acá no, acá ya hojitas no diría. Después, a ver. Tenemos esto, sí. Vamos a mezclar un poco como de esto y todo lo demás. Ahí. Ahí. Tiki, tiki. Ahí. Y después ta. Ahí, perfecto. Y acá vamos a poner bastante agua. Para darle como un diseño un poco más bonito. Como que no es todo tristeza acá para los pobres animales. Que igualmente van a estar encerrados. Pero lo que importa es que tengan un hermoso lugar para poder tomar agüita. Encerrados, pero para tomar agüita, que es lo importante. Ahí está, bien. Ahora que ya tenemos el balde, vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar agua acá. A ver. Un poco más de agua. Después eso lo vamos a arreglar, ustedes no se preocupen. A ver, me faltó agua acá. A ver, ¿dónde me faltó agua ahora? A ver, vamos a poner los bloques acá. Ok. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a agarrar la pala de nuevo.
Ahí está. Y ahí ya tenemos como el laguito para los pichichos. Para los pichichos. Qué gran perro, boludo. Ahí. Vamos a darle como ese tipo de desprofundidad profundosa. Y ahí está. Perfecto. Hicimos, ya completamos la casa por el día de hoy. Hicimos esto y nos correteó un bicho. Bastante bien. Pero no le dimos pelea. Eso es lo único malo. Así que bueno. Yo podría dar por terminado esto ya de una vez por todas. Así que bueno, gente. Me despido por el video de hoy. Voy a tratar de arreglar algunas cosas que nos faltaron. Ya y nuevamente, ahora dentro de poco voy a volver a grabar nuevamente. Y vamos a hacer el video que corresponde, el que sigue. Así que bueno, gente. Nos estaremos viendo de nuevo mañana. Recuerden darle un like y un saludo. Adiós.